¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Historias y Relatos Fantasmagóricos. Recuerda regalarme un like y suscribirse para seguir disfrutando del fascinante tema paranormal. La historia fantasmagórica que les voy a contar el día de hoy se titula Leyendas de terror del estado de Nayarit. Todos los estados de México son conocidos por sus tenebrosas historias, muchas de las cuales se tienen por verdaderas. El estado de Nayarit, situado en la costa, no se queda atrás. Y es que aquí han ocurrido cosas que podrían helarle la sangre a cualquiera. Prepárate para pasar miedo con estas 5 leyendas de terror del bello estado de Nayarit. La primera se titula Los Colgados. La siguiente leyenda data de 1841 y ocurrió en Buenavista, Nayarit. José María Castaños era un empresario de origen español que compró un terreno y edificó en el mismo una gran fábrica de textiles, idéntica a una que había visitado en Bélgica. Ahí contrató a muchos obreros humildes de todos sus alrededores, a los que explotaba sin ninguna compasión. Lamentablemente, en aquella época, los trabajadores no gozaban de ningún derecho, por lo cual sus patrones les pagaban una miseria a cambio de horas de trabajo muy extenuante. Un día, cansados de tanta miseria, los hombres organizaron una huelga y se rebelaron contra don Chema. Pero él, teniendo a las autoridades de su lado y muchísima influencia, pudo hacer que arrastraran a los líderes de la revuelta, quienes fueron torturados de la manera más vil. Después los ejecutaron, colgándolos enfrente de la fábrica. Cuando sus compañeros vieron sus cuerpos inertes, se llenaron de terror. El lugar siguió funcionando como de costumbre. Habría de pasar mucho tiempo antes de que las cosas cambiaran para los obreros. Hoy en día, corre el rumor de que quien visita la fábrica de noche puede escuchar los gritos, el llanto y el sufrimiento de aquellas personas masacradas, e incluso ver la sombra de sus cuerpos colgando de los árboles. La siguiente leyenda se titula El Padre Decapitado. Hay una iglesia en la plaza de Santiago Apóstol, dentro del municipio nayarita de Ixtlán de Río. En ella se aparece un sacerdote sin cabeza. Nadie sabe quién era o por qué la perdió, pero todos están seguros de su existencia gracias a una escalofriante anécdota. Un señor de nombre Elías y otro conocido como el Doctor Coronado eran muy asiduos a cantar con el coro del templo. Cierta noche, al terminar un ensayo, se quedaron hablando sobre la leyenda del padre decapitado, burlándose de aquellos que creían en tales patrañas. Las bromas subieron de tono cuando se les ocurrió subirse el cuello de sus abrigos, de tal manera que éste les ocultara las cabezas, para salir a asustar a las personas que pasaran frente al lugar. Hasta que una noche, los espantados fueron ellos. Estaban por irse de ahí cuando escucharon pasos en la capilla. Al voltear, se quedaron helados nada más como la figura de un sacerdote, vestido con ropas antiguas, se acercaba lentamente a ellos, y no
tenía cabeza. Esa noche corrieron a sus casas en medio de rezos, pálidos y despavoridos. Jamás se atrevieron a molestar de nuevo a nadie con sus bromas de mal gusto. La siguiente se titula La Capilla del Mar. En Bahía de Banderas se encuentra el típico ejido de Jarrataderas, donde sus habitantes cuentan una historia. Tiempo atrás, familias enteras solían acudir a las orillas del río Ameca para trabajar en los chilares que ahí crecían. Siempre volvían a sus casas apenas el sol comenzaba a ocultarse, sabiendo que era hora de irse por las campanillas que sonaban a lo largo del riachuelo. Cierto día, un hombre se quedó atrás hasta tarde recogiendo sus herramientas, cuando vio algo extraño a lo lejos. Se trataba de una figura cubierta por una sábana blanca, que se dirigía a toda velocidad hacia el mar. ¡No tenía pies! Aterrorizado, el sujeto huyó y contó a los demás lo que había visto. 3 de los lugareños más valientes se pusieron de acuerdo para montar guardia la noche siguiente y averiguar lo que estaba pasando. Al estar vigilando, notaron como un grupo de personas cubiertas con sábanas blancas se iba flotando hacia el mar, tal y como su amigo había dicho. Uno de ellos, consternado, decidió regresar a casa con su familia, y los otros 2 se quedaron tratando de seguir aquellas figuras. A la mañana siguiente fueron encontrados en la playa, muertos y con sendas expresiones de horror en sus rostros. No se sabría la verdad sino hasta días después. Resulta que en aquel sitio solía haber una capilla de frailes, la cual había sido destruida por un maremoto. Las figuras de blanco no eran otras que las de aquellos hombres muertos mientras intentaban salvar su templo. Los pobladores decidieron regar agua bendita frente al mar y rezar por su eterno descanso. Aún así, dicen que todavía se les puede ver a veces. La siguiente leyenda se titula Claudia la Desdichada. En la capital de Nayarit, Tepic, vivía un hombre que acababa de separarse de su esposa, con su pequeña hija, Claudia. A pesar de haberse quedado solos, los 2 vivían felices y muy tranquilos, sin sospechar que un desafortunado accidente alteraría su existencia. Sucedió que Claudia estaba cruzando la calle cuando fue atropellada por un camión. El impacto del accidente fue tan terrible que la mató. Su padre, desconsolado, arregló los trámites del entierro y se dispuso a seguir su vida, con mucha tristeza. Pero fue aquí cuando empezó lo extraño. Constantemente escuchaba ruidos en el jardín trasero, aunque cuando se asomaba no veía a nadie. Después empezó a oír cómo alguien subía las escaleras, asemejándose el sonido al que hacía su hijita cuando estaba con vida. Las cosas se perdían o cambiaban de lugar, las puertas se cerraban y se abrían por sí solas. Estaba a punto de volverse loco. Cansado de estos fenómenos inexplicables, buscó su vieja cámara y tomó fotos en el jardín, en las escaleras y en todos los rincones de la casa. Un escalofrío de terror lo recorrió de pies a cabeza al revelarlas y darse cuenta de que en todas aparecía Claudia, aunque se veía muy distinta. Su piel estaba pálida y su mirada, con prominentes ojeras, lucía cansada y muy atormentada. Fue más de lo que pudo soportar. Días después, empacó sus cosas y puso la casa en venta, aunque antes de mudarse, mandó hacer una misa para pedir por el descanso de su pequeña.
de nada sirvió, puesto que los inquilinos siempre terminaban marchándose, asegurando que veía la figura de una niña llorando. Se cree que Claudia sigue penando en este sitio que alguna vez fue su dulce hogar. La siguiente leyenda se titula La cueva del Cerro de San Juan. Hace mucho tiempo, un campesino vivía en las cercanías del Cerro de San Juan. Él trabajaba criando ganado y cierto día una de sus vacas se le perdió. Al ir a buscarla, el hombre se adentró a una cueva del cerro y se sorprendió al ver que al final había un pueblo muy lindo con una iglesia preciosa. Al acercarse a esta última, se dio cuenta que ahí crecía un gran árbol de naranjas. Decidió cortar algunas para dárselas a su esposa. Al regresar por donde había venido, sin embargo, se quedó perplejo al notar que todo era muy distinto. Había casas que no estaban ahí antes y las que sí estaban algo deterioradas. Confundido, se acercó a su casa y se sorprendió al ver a su esposa que le abría la puerta. Había envejecido varios años. Su rostro, al verlo, fue de auténtico terror. Entre lágrimas le confesó que todos en el pueblo lo creían muerto, pues un día había desaparecido sin avisar a nadie y ya habían pasado 25 años desde aquello. Asustado, el hombre le dijo que solo se había ido un momento para buscar a su vaca y que había recogido naranjas para ella. Al sacarlas de su morral, los dos se quedaron sin habla. Estaban convertidas en oro puro. Por eso, se dice que cada 24 de junio pasa algo extraordinario en el Cerro de San Juan. Al final de aquella cueva se abre una puerta encantada, detrás de la que todo aquel que entra se queda encerrado por un cuarto de siglo. ¡Guau, amigos! ¡Qué historias, qué leyendas del bello estado de Nayarit! ¿Habrán escuchado alguna historia similar? Amigos, si ustedes tienen alguna historia, algún relato o alguna leyenda de terror o de suspenso y quieran compartirla con un servidor, no lo duden. Contáctenme en mis redes sociales, vía YouTube, vía Facebook, con el mismo nombre de Historias y Relatos Fantasmagóricos. Ya sea que me la envíen por medio de un audio, para que ustedes escuchen en el blog, o me la envíen por escrito, y así la narraré yo. Amigos, también por medio de Facebook ya me autorizaron las estrellas. Si fueran tan amables de poderme apoyar, de verdad se los agradecería muchísimo. Esto para poder continuar creando más contenido. Sin más por el momento, sería todo. Y esperen más historias y relatos fantasmagóricos. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias.